Este es el programa, Mi tiempo a solas con Dios. Con el pastor, Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín, una vez más en este tu programa, Mi tiempo a solas con Dios. Hoy tengo un invitado especial. Vamos a decir que le dimos vacaciones al pastor David hoy. Se va a reír cuando vea esto. Pero tenemos un invitado especial, tenemos a Carlos Emanuel del Campo Beltrán con nosotros. Carlos, salúdanos. Amén, buenos días, muchas bendiciones. Un placer poder estar por acá con ustedes hoy, ¿verdad? Una gran oportunidad para no solamente compartir con gente linda, gente de reino, sino poder también traer lo que Dios nos ha llamado, a llevar el mensaje de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás tú te puedas preguntar, ¿y quién es Carlos Emanuel? ¿De dónde lo sacaron? Pues mira, esto, ¿verdad? Esto es algo curioso. Mi madre siempre fue cristiana y ella fue la que obviamente me trajo ese nombre. Y es con propósito y lo puedo entender hoy día porque como Carlos Emanuel significa como el enviado. Y pues sí, soy enviado de parte de Dios para llevar un mensaje de lo que ha dicho en mi vida. ¿Y quién es Carlos? Pues mira, tengo 35 años, hoy día le sirvo al Señor, soy un apasionado con las cosas de Dios, un servidor de Dios, realmente donde Dios me llame, ahí voy a estar. Para gloria de Dios, soy misionero, evangelista, y soy miembro de Tu Casa Maranata, pastoreado por nuestros pastores Julio Luis Reyes y Mari Martínez, los cuales le envío un saludo, honro y amo con mi vida. Son nuestros padres espirituales. Pues ese soy yo, lo que Dios quiere que yo sea. A Tito, como cariñosamente lo conocemos, y a Marí, les bendecimos en el nombre de Jesús. Son gente del reino, gente buena. Al menos a Tito, hace más de 20 años que lo conocemos. Hay un episodio que habíamos grabado anteriormente con el pastor Tito, donde yo creo que fue más lo que nos reímos que, que lo que hablamos. Pero eres parte del Ministerio Misión de Amor, Ministerio Amén. Misionero. Lo conozco muy bien. Por un tiempo estuve, yo no sé si tú sabías, yo fui miembro de Tu Casa Maranata cuando estaban los pastores Julio y Nereida. Nosotros fuimos miembros y líderes en la iglesia y de ahí yo llevaba ni un mes allí cuando Julio Padre me dice, Dios quiere que te vayas conmigo. ¿Para dónde? Vamos de viaje misionero. Y yo todavía hasta el día de hoy me río porque yo le dije, pero tú estás loco. ¿Cuándo ustedes se van? En 3 semanas. Pero tú estás loco, si yo ni pasaporte tengo. Te estoy hablando 15 años atrás. No, más, 15, 17 años atrás. Yo le dije, yo no tengo ni pasaporte. Me dice, me acuerdo que era un domingo, me dijo, tienes mañana para que vayas a solicitar el pasaporte. Y vas a saber si es de Dios si el pasaporte te llega antes. Y faltando como una semana antes del viaje, el pasaporte en plena temporada alta de gente sacando pasaporte, a mí me llegó el pasaporte. Así que gente muy buena, gente que amamos y que apreciamos con la vida. Y podemos decir que estás en un buen lugar y con una muy buena cobertura. Amén, sí, realmente sí, tengo que decirlo que Dios nos mueve, ¿verdad? En ocasiones, pastor, pues, es una evidencia de ello. Y Él me llevó hasta ese lugar donde curiosamente hace muchos años yo visité, pero hace muchos años. Y el pastor Genaro me lo recordó un día que, de hecho, me tocó llevar la palabra. Oh, wow. Y él me lo recordó, porque yo no me acordaba, que en un momento dado yo había ido de visita, fui como 2 veces, hace muchos años que estaban los apóstoles Julio y Nereida. Y cuando termino de la prédica ¿verdad? Está el pastor Genaro con el micrófono y él me dice que él recuerda que yo fui y que un día en una cabalgata, porque tenemos caballos, nos gustan los caballos, pues en una cabalgata que le dije que si algún día yo vuelvo a la iglesia, que iba a ser para eso. Wow. Yo no me acordaba de eso, pero cuando él me lo dijo, me lo trajo a memoria y digo, wow, gloria a Dios por eso, realmente sí. Y tengo que decirlo, tengo unos excelentes pastores y nuestros abuelos espirituales, Julio y Nereida, que honro y admiro, ¿verdad? Su pasión y su dedicación para las cosas de Dios.
Cuando me preguntan a mí cómo es Julio y Nereida, mi respuesta siempre es la misma, son unos bravos. Sí, sin Son duda. unos bravos porque salir de tu casa y de tu parentela para donde Dios te envíe. Y después que Dios cumple el propósito, dice, vuelve y muévete ahora para otro lugar. Ahora mismo, ¿por qué lo decimos? Porque Dios lo saca de Puerto Rico, los lleva a Estados Unidos a abrir una iglesia pastoral, gente que se criaron en Puerto Rico, de Estados Unidos los saca, los envía para la República Dominicana, donde ahora están pastoreando en la República Dominicana. Sí. Así que eso yo lo puedo entender porque yo estaba en Puerto Rico y Dios nos saca, después de 3 años y medio en Maranata, Dios nos saca y nos envía para Estados Unidos, donde empezamos a pastorear en Chicago. Y después de estar 9 años, Dios nos dice, ahora es tiempo de volver a casa y lo que aprendiste es aplicarlo allá. Y a los 3 meses de estar en Puerto Rico, ya nos estaban llamando de que nos necesitaban en una iglesia y ahí, la gloria sea del Señor, ahí llevamos 5 años. Pero ya tú ves. Gloria a Dios. En los últimos meses, yo creo que en lo que va del año, ha sido más continuo, donde estamos volviendo otra vez y estamos yendo a Maranata. No porque no estemos pastoreando, estamos pastoreando, pero mi esposa y yo hemos entendido una cosa, estamos dando, y como que no estoy recibiendo. Y hemos buscado, pues vamos a volver otra vez donde conocemos, donde sabemos que se predica la verdad, donde se enseña bien. Y por eso es que esporádicamente llegamos un domingo, llegamos a un evento que pueda ser sábado, un día que yo no tenga culto, y llegamos simplemente no porque voy a ministrar, no, yo quiero sentarme y yo quiero ser bendecido con una palabra. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo, tú predicas y tú sabes que al menos yo lo veo de esta manera, si lo que yo voy a predicar no me bendice a mí primero, yo no lo puedo predicar. Porque no sirve. Eso tiene que impactarme a mí. Si a mí no me impacta, pues yo sé que esto no es de Dios. Así es. Entonces, pero que también tenemos que sentarnos, y esto es una cosa que a los pastores quizás les suena difícil entender. Pero es que yo tengo mi iglesia. No, chicos, pero también tenemos que sentarnos a escuchar a alguien. Alguien tiene que darme de comer. Hay que cargarse un poquito, ¿verdad? Así que, pastores, busca también tu relief en alguien que pueda depositar una palabra en ti. Carlos, ¿tú has sido cristiano toda tu vida? Pues mira, realmente sí. Desde pequeño me conocí al Señor. De niño estuve sirviéndole, luego me aparté. Y lo que cuando uno comienza a ser cristiano, va a ser cristiano toda la vida. Pero estaba en pecado. Luego de eso tuve muchos años en pecado, conociéndole, temiéndole, pero ciego por el enemigo. Pero sí, he sido cristiano toda mi vida. Entonces, Carlos conoce del Señor desde temprana edad, hasta que llegó lo que tú dijiste, un pero. Eso es así. ¿Cuál fue ese pero? En un momento en mi vida, pues, me empecé a llenar más de los deleites del mundo. De todo aquello que el mundo puede ofrecer, que a todo joven le va a gustar, no solo joven, sino adulto, porque el mundo ofrece muchas cosas que son vanas, son vacías, parecen bonitas y bellas al principio y te hacen sentir en un momento lo más grande. Pues empecé poquito a poco llegando a ese mundo, hasta que cuando abrí mis ojos, estaba en un hueco, estaba ya completamente fuera de lo que era mi base cristiana y lejos de mi familia, lejos de todo, porque realmente no fue que me apartó nadie, sino que yo me aparté en base a mis decisiones, y las consecuencias, pues, estaba comenzando a chocar con ellas. Tienes conocimiento del Señor, pero ¿dónde y cuándo fue ese momento en que llegó el momento en que tú tomaste la decisión de que realmente yo necesito de Dios y le entregas tu vida a Cristo? ¿Dónde y cuándo fue eso? Pues mira, eso fue en la prisión. Eso fue en la prisión, como dije, por consecuencia, porque esto no lo puso Dios en el momento, no, sino fue mis consecuencias. Me llevaron a estar en la prisión, y estando ahí en la prisión, lleno de vicios, haciendo cosas que no tenía que estar haciendo, viniendo de la calle a hacer peores cosas aún, a Dios le plació meterse en ese lugar, ensuciarse las manos por mí. Y fue ahí donde Dios vino a donde mí, y yo pude tener un encuentro con Él. Y curiosamente,
Ya Dios me había hablado de esto. Ya yo me había cogido para el 2016, fue que yo me cogí mi caso. Eh, Entre mis casos, ¿verdad? Para abundarte un poco más de esto, fue por droga y armas. ¿Qué sucede? Estuve 1 año y 3 meses que me fié, estuve peleando el caso. Es un proceso bien fuerte donde no podía salir de mi casa ni al balcón porque estaba engrilletado, el grillete sonaba a la que yo salía al balcón, no podía trabajar. Pasó María, mi esposa actual, que era mi pareja en ese entonces, fue la que tuve que correr por hielo y todo porque ni tan siquiera me dejaban salir para eso. Y fue bien fuerte. Y un día, en un sueño, Dios me habla y me dice que era necesario que yo fuera a la prisión, porque en la prisión es donde yo le iba a obedecer, le iba a hacer caso, porque realmente pues ya Dios me venía hablando hace mucho tiempo, porque vengo de una familia cristiana y habían personas que aman a uno, los primeros que uno se aleja cuando uno está en este mundo son las personas que aman a uno, porque son las personas que quieren el bien para uno, y como uno no quiere que le estén diciendo qué puede y qué no puede hacer, pues somos de los que nos alejamos. Pero cuando hay un amor, hay una verdad detrás, y esas personas, pues, en mi caso yo era cristiano, en un hogar cristiano, siempre estuvieron para mí, clamando, diría yo. ¿Qué sucede? Que allá adentro Dios me está diciendo donde yo voy a obedecerle, donde yo voy a hacerle caso, donde yo voy a permitir que Él trabajara conmigo. Porque sabemos que al Dios que le servimos es un Dios caballeroso, es un Dios que no nos obliga a nada. Más bien, Él está ahí esperando a que nosotros nos voltemos y le digamos, Señor, estoy aquí, heme aquí. Pues, y así mismo fue. Me levanto en ese momento, le digo a mi esposa, pues entonces a mi pareja, a mi esposa hoy día, para la gloria de Dios, ¿verdad? Le digo, mira, yo voy preso. Yo voy preso, y recuerdo que lo primero que ella hizo fue decirme, que eso no puede ser posible. Porque a ti te dieron una palabra. Porque si me permite ir un poquito más para atrás, y te voy a hablar un poquito más detallado, para un 29 de diciembre del 2016, yo me cogí el caso el 22 de noviembre, pero un 29 de diciembre a mí me disparan. Estamos un grupo de personas, había muchas personas en un lugar. Y yo veo que se va a formar un incidente con las personas que yo antes estaba. La cual pues no andábamos haciendo nada bueno. Mi vida era vicio, droga, armas y mujeres. Esa era mi vida, mi diario vivir. Y en ese entonces, pues yo estoy montado en un jeep. Yo cuando me bajo, se formó un tiroteo frente al jeep. A la persona que le impactaron primero, que devolvió disparando hacia el frente, él cae como a 8 pies de mí. Cuando él cae en el suelo, él me ve. Entonces, pues, sabemos quiénes somos. No somos amigos, pero sabemos quiénes son. Y su reacción fue virarse y dispararme. En ese momento yo vi todo en cámara lenta. Era una pistola full. El que sabe una pistola full, una pistola que repite. Yo vi todo en cámara lenta según lo que es la parte arriba de la pistola, que se llama el chamber. Fue yendo hacia atrás poco a poco, los casquillos saliendo. No vi las balas, pero sí veía los casquillos, las detonaciones a chispas, la pistola una y otra vez, y el ruido todo lento. Cuando yo logro ver que la pistola se queda el chamber atrás, o sea que se vació. Mi reacción fue brincar. Yo nunca había brincado tan duro, pero brinqué hacia allá, hacia el lado, caí detrás de un carro, y en el momento no me dio ningún tiro. Yo dije, me esquivé. Yo vi todas las balas salir, pero en la mente, ¿verdad? Uno engañado por el enemigo, porque es que no hay otra manera de explicártelo. Me esquivé las balas. Ese mismo día, en ese mismo momento, se formó un tiroteo el más grande que he estado en mi vida. Y inclusive una persona que estuvo tirando, yo voy pasando, después de este revolú, me puso una pistola en la cara. Cuando vio quién yo era, sabemos quiénes somos, a pesar de que había una amistad por medio, pero éramos de diferentes bandos, por decirte. Yo a la cabeza y dije, tú sabes quién yo soy, yo sé quién tú eres. Estoy buscando un menor, el hijo de un amigo que en el tiroteo salió corriendo. Y ahí mismo mi cabeza estaba ahí, él viró para el lado y siguió disparando, al lado mío. Pero no era para mí, o sea, que diría que en ese momento 2 veces pudo haber muerto. Consecuencia de esto, nosotros al otro día verificamos el jeep. No tenía ningún tiro. Yo no tengo ningún tiro. Había una pared blanca atrás. No tenía un tiro. Pues fuimos al lugar a ver. En el jeep había un jeep de máscara. Había más de
más de 15, 16 personas o más. Nadie recibió un tiro. En el ángulo que él disparó fue así. Yo estoy aquí, estaba allí, estaba mi esposa actual y entre otras personas. Todos estaban aquí, todas amistades. Nadie recibió un tiro. Tiempo más tarde, diría yo semanas más tarde, llegan a mi casa unas personas con una mujer que yo un día ayudé. Porque a pesar de que yo bregaba en la calle, a pesar de que yo bregaba con droga, yo a ella era en parte de clienta mía y yo la ayudé a salir del vicio. En este caso ella era usuaria de crack y yo la ayudé a salir de eso. Y ella pues ella puso de su parte y sobre todo Dios, porque ella buscó la fuente correcta. Porque yo puedo decir, yo la ayudé, tal vez yo fui una herramienta estando en el mundo, pero a Dios le plació que yo, la persona que le suplía su cura, fuera la persona que le diera un apoyo, porque realmente quien hizo el cambio fue Dios en ella, porque ella estaba buscando de Dios. Ironías de la vida, porque se supone que el que trafica no haga eso. Es correcto, es algo ilógico, pero así es Dios, obra por senderos misteriosos. Ella pudo salir de ese vicio y ella está encontrada en la iglesia clamando y pidiendo que oraran por mi hermanito Carlos. Y ella todo el tiempo pedía a mi hermanito Carlos. Pues para llevarte un poquito más a esto, llegan a mi casa. Ella me dice que pues, unas personas quieren darme un mensaje de parte de Dios. Ya estaba en mi casa engrietado, ya había pasado ese entonces, poco tiempo después de eso. Y llegaron a mi casa y recuerdo que me dicen, eran dos mujeres y un caballero. El caballero primero habló y me dio un testimonio de su testimonio, donde él iba a ser sentenciado a 90 y pico de años. Y Dios le habló que si se entregaba iba a ser libre. Y esa persona pues se entregó al Señor y 3 días luego fue inocente, o sea, lo declaran inocente, absento de todo cargo. Entonces me está diciendo eso y yo en mi mente está pensando, o sea, va a pasar lo mismo conmigo, porque eso es lo que uno piensa, el hombre, el humano, somos tan poco demente en ocasiones que creemos que esto es una película que se pone play para atrás y play, pero Dios siempre nos sorprende y siempre tiene algo mayor, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Que yo pensaba, ya no voy preso. Pero entonces cuando vienen a hablar estas dos siervas del Señor, me hablan las dos, una me dice que por separado fue que Dios les habló a ellas. Una dice que ella me vio, ella estaba orando y que Dios le mostró que yo estaba en una hoguera y que Dios me estaba sosteniendo con su mano y que era mi última oportunidad, que si aceptaba el Señor iba a ser libre y si no aceptaba el Señor iba a morir. Y ella no sabe que a mí me habían disparado poco tiempo antes. Curiosamente, ella según ella me cuenta lo sucedido, ella no sabe quién yo soy, no se atreve allá a mi casa y dice, Señor, pero, o sea, no me mandes sola. Y bíblicamente mandaban de dos en dos. De dos en dos los mandaba Cristo. Es correcto, pues, como volvemos y dijimos, la Biblia la vivimos hoy día. Cuando ella sale de orar, llega a la iglesia y se le acerca a otra persona, otra hermana de su iglesia, a la cual le dice, Dios me habló y me dijo que yo iba a ir contigo a donde Carlos, el hermano de fulana, para decirle que él estaba en un fuego y que Dios lo sostiene con su manto. Wow. Y que era su última oportunidad, era vida o muerte. O sea, le está diciendo el mismo mensaje, tal vez se muestra de una forma un tanto diferente, pero sigue siendo el mismo mensaje. Porque nos pueden pasar muchas cosas en nuestras vidas que no entendemos y lo vemos diferentes cosas, pero al final del día hay dos caminos, vida o muerte, no hay más nada. Por más que el enemigo quiera taparnos, Dios siempre va a ser vida y todo lo que el enemigo pueda ofrecernos va a ser para muerte. Pues llegaron a mi casa y me dieron ese mensaje. Yo comienzo en ese entonces, traté humanamente de buscar un poco del Señor, pero a pesar de que tenía una base cristiana, no tenía una dirección en mi casa. Porque hay que decirlo, muchas veces alguien puede aceptar al Señor, alguien puede tener el mayor deseo de buscar de Dios, pero si sigue en el mismo lugar, pues no va a tener un resultado diferente. Exacto. Porque en parte de cuando nosotros queremos hacer algo diferente es comenzar a hacer cosas diferentes para tener un resultado diferente, si no va a ser lo mismo. Pues ese fue mi caso. Yo estaba en el mismo lugar donde yo no podía salir, a pesar de que tenía pues esa persona que pedía que oraran por mí, de vez en cuando me llamaba y me daba una palabra, pero seguía en el miso entorno. Seguía bregando con drogas, seguía bregando con armas. Sí, comencé a hacer algo, tratar de leer un poco, tratar, porque yo diría unas cosas más difíciles que se le hace a la persona cuando está empezando es leer la palabra, que es vida. Pero claro, eso es lo que el enemigo no quiere, que tú la leas, porque si la lees vas a comenzar a recibir cosas de parte de Dios. Comencé a orar, ¿verdad? La intimidad con Dios es bien importante, pero se me hacía difícil,
Y a pesar de que hacía lo que hacía, tratar de escuchar un poquito más música de adoración, ¿verdad? Eso me ayudó mucho realmente porque me bajaba, como quien dice, los motores. Te tranquilizaba. Correcto, pero seguía en ese mundo, Ujú. seguía en ese mundo. Entonces ahí fue que tuve ese sueño, que iba a ir preso, y que tal y como me lo dijo, luego se lo hizo entender a mi esposa, y yo diría que como algunos, no creo que haya sido un mes, ya yo estaba preso. No me trancaron porque me sentenciaron, pero sí ya estaba preso porque como estaba en desobediencia, haciendo todo lo que no debía, di dos positivos. Di dos positivos y me trancan, ¿verdad? Y no he dicho esto, pero cuando ahí me trancan, yo estuve año y 3 meses peleando un caso. Mi fianza eran de 800 y pico mil dólares, con el 10% uno se fía, fiador privado fueron 8.500 dólares. Estuve un año y 3 meses peleando el caso, en el cual nunca recibí un preacuerdo, el cual mi abogado todo el tiempo me decía, de hecho me hacía una serie de preguntas que las voy a decir, me decía, ¿tú alguna vez le hiciste daño al fiscal? ¿Le hiciste daño me mencionaba personas que estaban con mi caso? El juez, yo no los conozco, me dice, ¿tú nunca le robaste, le mataste a un familiar? Que yo decía, realmente yo no sé quiénes son. Me dice que no quieren negociar tu caso. Wow. Ellos no querían negociar mi caso. Y él me decía, a ti te tienen planchado para 47 años y no te quieren dejar soltar, no te quieren dejar salir. Así. Esa fue la condena que te dieron, 47 años. Cuando yo ingresé, sin haber sido sentenciado, pero en todo tiempo cuando yo iba, cada vez la noticia era peor. Y realmente el número que mi abogado me dio desde un principio, el número que cuando se le acercaba, lo único que le mencionaban era ese número. Wow. O sea, y de ahí no querían bajar mi caso. Y yo digo, es curioso porque aquel que se ha cogido un caso sabe que lo primero que el abogado, dentro de todo, tratar de sacarte con algo. Cuando tú le pides abogado, dame algo. O sea, es lo primero que va a buscar, tratar de buscar un preacuerdo. Y cuando mi abogado me dice a mí, estoy yendo donde el fiscal, todos ellos se conocen. Cuando yo le hablo, le menciono tu nombre, cierra los papeles, no voy a hablar del caso. Wow. Entonces, ahí es donde me dice él, ¿pasó algo con el fiscal? Yo no lo conozco. El juez tampoco estuvo dispuesto a nada. No tenías conocimiento. Absolutamente nada. Y verdad, no voy a mencionar el nombre de abogado, pero un abogado muy conocido en Arecibo. Un tremendo abogado. De los mejores que hay en Arecibo fue el que yo tenía en ese entonces, con el que yo comencé el caso. Y realmente a mí eso me volaba el sistema, yo no entendía. Pero es que detrás de todo esto no era lo que tal vez el hombre quisiera hacer, sino que había un propósito de parte de Dios. Que yo lo puedo asociar esto como cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto. Dios endurecía el corazón de Faraón. Claro. Porque es que tenía que pasar, era necesario que pasara todo esto. Porque esto hace una prueba para un futuro, para algo, con propósito. Y yo lo veo de esta manera. A mí cada vez que yo tocaba una puerta, tratar de buscar salir de esto o hacer algo, era una noticia más fuerte. Y un no. Estuvo así durante años y 3 meses. Ingresé y aún así, estando ingresado, la cosa se puso peor porque ya entonces estoy viendo un caso, pero estoy preso. No es lo mismo cuando estás viendo el caso afuera, que pues hay mayor posibilidad de que termine maybe una probatoria. Pues ya tú estás preso. Pero ya estás adentro. Ya la probatoria no, estás preso. Es difícil ya salir, puede ser. Y si a Dios le place, te saca donde sea. Eso lo tengo más que claro y soy prueba de eso. Pero realmente, bajo la ley, ya yo estaba preso. O sea, ya yo tenía que cumplir ahí. Para ellos ya era un confinado más. El trato ya era diferente, ya porque ya no estaban hablando con una persona de afuera, una persona que nunca va a estar presa, estaban hablando con una persona que está en la prisión, exacto, con un confinado. Y tristemente, pues, son marginados en parte. Pero eso es en el mundo, ¿verdad? Pues así fue como todo esto fue yendo. Ingreso con 47 años a las 7:05 en Bayamón. Y curiosamente, mi caso me lo cogí un 22 de noviembre, un 2 de noviembre creo que fue que hicieron un allanamiento en mi casa. Y luego fue cuando yo ingreso, si no me equivoco, fue un 22. No estoy seguro, pero fue noviembre o cerca, o fue bien cercano. Pues yo recuerdo que yo ingreso, y al poco tiempo me tocó Navidad de allí. Y Yo te puedo decir cuándo fue porque yo busqué tu récord por internet y dice el 22 de noviembre. 22 de noviembre, ¿eh? ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque ese es el día que cumple mi esposa.
esa es la asignación. Y me reía mientras hablaba porque antes de que comenzáramos a grabar estábamos hablando de un tema que vos traes para la iglesia, que es el propósito en mi caos. Y tú estabas viendo un propósito dentro del caos que tú tenías. Estoy tratando de salir de este revolú, pero se está poniendo la cosa peor. Entonces, estás en tu casa con grillete, estabas bajo probatoria, me imagino que fuera. En ese entonces estaba, estaba con un arresto domiciliario. Ok. Porque estás en tu casa, no puedes salir de No tu puedes casa para salir. nada. Entonces, de ahí ya tú sabes, Dios te empieza a hablar. Todavía no le has entregado tu vida a Cristo. No, Dios te empieza a hablar. así Porque muere. podemos ver los propósitos de Dios desde antes de yo entregarle mi vida a Cristo. Ujú. La Biblia dice, y tuviste que haberte hecho esta pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tú me estás buscándome? Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado vino a buscar Jehová. ¿Para qué? avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Amén. Que cuando tú dijiste, no, se metió y se ensució las manos, claro. Si para poder sacarnos de donde nos encontrábamos, que era en la basura, en el bache, en el lodo, como dice la Biblia, el que nos vaya a sacar del lodo se tiene que ensuciar. Amén. Entonces, preso domiciliariamente, sabes que vas a ir preso, de Dios te lo está diciendo, caes preso. ¿Y qué ocurrió dentro de la cárcel? ¿Fuiste a un culto, escuchaste, leíste, what? Fue un proceso un poquito... Te hago estas preguntas, yo nunca he estado en Sí. una cárcel. Sí, fue un proceso un poquito fuerte, porque realmente tiene un cambio de... A pesar de que yo estaba en mi casa, que no podía trabajar, no podía salir para nada, si tenía que ir al hospital, de hecho, tenía que ser con una ambulancia. Pero eso estabas era, en tu casa. estaba en mi casa. Veía a mis hijas, que son mi vida, fueron mi motor. Que más antes de contar algo de esto. Mi hijastro, porque tengo dos hijastros, una nena y un nene, que los tenía, o sea, tenía el calor de la casa, tenía comida caliente, tenía agua fría, tenía una ducha donde bañarme cómodos y en privacidad, ¿verdad? Una cama, porque realmente, o sea, las comodidades que para nosotros, para cualquier persona, son normales, son las que tú no tienes allá. Eso es empezando. Pues ya llegó a este lugar tratando de hacer cosas diferentes. Pues recuerdo que una de las cosas que comencé a utilizar, porque como dije, ya Dios me estaba hablando anteriormente, para tratar de matar el ocio, lo que le llaman en la prisión, ¿verdad? Porque en la prisión hay poco por hacer, pero tú necesitas despejarte la mente, tratar de pensar en otra cosa, si no te vuelves loco o terminas tristemente en vicio, porque allá adentro lo más que abunda es el vicio. Y lo digo abiertamente y sin temor, porque realmente muchas cosas que el mundo no quiere que se sepa afuera, aunque es un silencio a voces, pero la realidad, yo diría que las prisiones lo que traen daño a nuestras vidas. Carlos, vamos a dejarlo ahí. ¿Tú quieres conocer el final de esta historia? Te invitamos a que nos sigas la próxima semana, porque vamos a terminar esta historia. Esto está bueno y se va a poner mejor. Dios te bendiga. Bendiciones. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente, con el pastor Alex Valentín. 787-245-4393. Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el pastor David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.